Capítulo 3. Análisis y estudios filogenéticos. El proyecto LIFE Cypriver desarrolla acciones de conservación de especies piscícolas que a nivel mundial solo se encuentran en algunos afluentes de las cuencas del Duero y del Tajo. Hasta fechas recientes, estas poblaciones habían sido catalogadas como pertenecientes a otras especies de mayor rango de distribución, pero análisis genéticos detallados han ido poniendo de relieve la singularidad de muchas de las especies de peces presentes en estas aguas. Uno de los grupos de investigación que mayor esfuerzo han dedicado a la correcta clasificación de estos endemismos es el liderado por el Dr. Ignacio Doadrio, que ha descrito numerosas nuevas especies en las aguas ibéricas, algunas de ellas objeto de estudio dentro del proyecto Cypriver. Carlos Marcos, de la Confederación Hidrográfica del Duero, visita al profesor Doadrio en su laboratorio del Museo de Historia Natural de Madrid para que nos explique qué análisis se están llevando a cabo en la actualidad y los principales resultados obtenidos del estudio de los materiales biológicos recogidos en el proyecto Cypriver. Bueno, lo primero que hacemos es obtener los peces mediante pesca eléctrica. La pesca eléctrica es un método que no perjudica a los peces, es incruento y además no es selectivo, lo que nos permite coger tanto peces jóvenes como adultos. Entonces procuramos coger que sean peces adultos, que es más fácil que no se les pueda molestar o que puedan morir por estrés, y entonces a esos peces se les anestesia convenientemente y les cortamos con unas tijeras, cortamos un trocito de la aleta pelviana que luego se regenera sin ningún problema. Una vez obtenido el trocito de aleta del pez, lo conservamos en alcohol absoluto y lo llevamos al laboratorio donde se enumera, le ponemos el número correspondiente, se cataloga y se guarda hasta que procedemos a la extracción de ADN en unos congeladores de menos 20 grados centígrados. Sí, hacemos dos tipos de análisis genéticos. Por un lado hacemos un análisis genético del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se hereda solamente por parte materna y con eso podemos ver si hay una estructura de la población en tiempos históricos. Es decir, si se ha producido alguna diferenciación entre las poblaciones en un periodo relativamente lejano. Además de eso, hacemos también un estudio del ADN nuclear a través de unos marcadores que son muy variables, que mutan muchas veces a lo largo del tiempo y por lo tanto podemos ver si hay separación de poblaciones o su variabilidad genética. De esta manera tenemos con los marcadores, cubrimos las dos cosas. Por un lado estamos cubriendo la estructuración, la parte histórica y también la parte más reciente, tanto de su variabilidad poblacional, si es mucha o poca, y también viendo si hay alguna diferenciación genética a una escala de tiempo mucho más corta. Y el ADN mitocondrial nos ofrece varias visiones de las poblaciones de peces del Duero. La primera es que hay algunas especies en el Duero que son endemismos muy antiguos, endemismos que seguramente se aislaron durante el Mioceno, digamos hace 10 millones de años aproximadamente. Este es el caso de la sarda o también el caso de la lamprehuela de Covitis calderoni. La sarda es Acondostoma salmantinum, como bien sabéis. El Duero realmente era una cuenca endorreica, una gran laguna donde hoy se sitúa la meseta castellana. Aparte de eso, hemos podido ver que hay algunas poblaciones de determinadas especies que se estructuran dentro del Duero. ¿Por qué se estructuran dentro del Duero? Pues que el Duero, una vez que pasó de ser una laguna endorreica a ser una laguna exorreica, se formaron distintas unidades. Algunos ríos, como por ejemplo los de Huebra y Eltes, quedaron en una parte alta bastante aislada y con muy poco cauce, es decir, el input de agua era muy pequeño. Al ser muy pequeño no excavan suficientemente la plataforma del Duero y por lo tanto se mantienen aislados. Hay otros como el Águeda
que presentan poblaciones que están también en el Alagón y están también en el Duero. Estas poblaciones que son, por ejemplo, Cobitis betónica, la Amprehuela, la Colmilleja del Alagón, estas poblaciones se mantienen en ambos lados seguramente por capturas. Seguramente el Águeda, precisamente, que tiene mucho input de agua y excava mucho, probablemente captura parte de las cabeceras del Alagón, y el Alagón a su vez también capturaría parte del Duero, y por lo tanto ahí se da una mezcla de individuos, de especies y poblaciones que son tanto del Duero como del Tajo. También encontramos en la Bermejuela, por ejemplo, que algunas poblaciones del oeste son algo diferentes de las poblaciones del este. Precisamente la cuenca del Esla, con el Tera, etcétera, también probablemente de alguna manera han formado una unidad también en épocas mucho más recientes que esos endemismos antiguos que tenemos. Pero lo importante de destacar de la cuenca del Duero es que hay una gran cantidad de endemismos, tanto ibéricos como propios de la cuenca del Duero, o propios de algunas pocas cuencas como Tajo y Duero, y esa es una importancia patrimonial muy importante a tener en cuenta a la hora de conservación. Sí, pero cuentas precisamente. Los monográficos del Cipriver presentan los aspectos más relevantes de este proyecto LIFE a través de una serie de reportajes en 4 capítulos de libre acceso a través del portal web de la Confederación Hidrográfica del Duero. Capítulo 1. Cría en cautividad. Capítulo 2. Actuaciones en cauces. Capítulo 3. Análisis y estudios filogenéticos. Capítulo 4. El Cipriver frente al cambio climático.